Buen día. Hoy es domingo, el día dedicado por la cristiandad toda a la adoración a nuestro Dios. Esta es la reflexión número 30 que por la gracia del Espíritu Santo y con su ayuda comparto con ustedes en estos tiempos de pandemia. Meditaremos sobre la parábola que encontramos en Mateo 22, versículos 1 al 14, especialmente en la conclusión de Jesús en el versículo 14. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿En qué momento contó Jesús esta parábola y quiénes fueron sus oyentes? En la última semana de su ministerio, después del Domingo de Ramos y antes del Jueves Santo, el Señor les hace muchas revelaciones a sus discípulos, preparándolos para su apostolado. Esta parábola muestra la relación muy debilitada del pueblo judío con su Dios, debido a la falta de fe y porque habían convertido el culto y la consagración espiritual en una religión de ritos y costumbres, prometiendo el cielo por la observancia de normas éticas y morales. En este relato, el rey invita al pueblo a la boda de su hijo, pero es rechazada esta invitación no una, sino dos veces. Ese rey es el Padre Celestial que estaba invitando al pueblo a aceptar el Mesías prometido, su Hijo, que había llegado a la tierra para salvarlos de la muerte eterna. Pero tal como habían hecho durante siglos, rechazando a los profetas enviados para pedirles a los israelitas que se arrepientan de sus infidelidades e idolatrías, ahora rechazaban a Jesús hasta el extremo que se burlaron de él, lo maltrataron y después lo colgaron de la cruz para matarlo. Esto provocó la ira de Dios, más aún porque los primeros cristianos fueron perseguidos y muchos asesinados, y Jesucristo anticipa el castigo para Israel que se cumple en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén por parte de los ejércitos del emperador romano Tito. A pocos días del cumplimiento del plan de salvación, el Señor adelanta una vez más que el Evangelio sería predicado en todo el mundo cuando relata la decisión del rey de invitar a quienes se encuentren. Así leemos en los versículos 8 a 10. Les dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. El cruce de caminos indica que los discípulos llevarán las buenas nuevas al norte y al sur, al este y al oeste, siendo invitadas todas las personas, sin distinción alguna. No solamente los que tuviesen una vida más o menos honorable y decente, sino que también los pecadores manifiestos serían aceptados en este banquete, y el éxito fue total, pues el salón se llenó. Estimado oyente, el amor de tu Señor es tan inmenso que el Evangelio llega tanto al corazón de los más famosos socialmente como a los más humildes, a los poderosos y a los desposeídos, y sin ninguna exigencia previa. Pero lamentablemente, hoy en día, muchos invitados a aceptar a Jesucristo hacen lo mismo que los personajes de la parábola. Unos están demasiado ocupados con sus trabajos, ya sea en la lucha por la subsistencia o en el afán de progresar. A otros directamente les importa más que nada obtener riquezas para disfrutar de una vida de placeres sin pensar en la vida después de la muerte ni perder tiempo en religión alguna. Un tercer grupo son aquellas personas que directamente no creen en la existencia real de Dios. Piensan que las iglesias son maneras de dominar a los feligreses y se burlan y hasta desprecian a los tontos que se dejan engañar con falsos milagros o fábulas de hace más de 2000 años. Y casi ninguna de todas estas personas pueden afirmar que nunca escucharon la dulce voz de Jesucristo, de boca de algún creyente, por los medios de comunicación o por la lectura del abundante material gráfico que circula gratuitamente. Sin embargo,
prefirieron creer en las tantas filosofías y tendencias que se convierten en modas en la sociedad moderna, o sus propias ideas sobre religión les impiden aceptar que existe un Dios vivo que los ama tanto que los recibiría con los brazos abiertos. El Rey, es decir, Dios, llamará a estas personas muchísimas veces a la boda de su Hijo a lo largo de su vida, pero nadie conoce cuándo termina su estadía en la tierra, por lo que hoy es el momento de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. El relato de Jesús continúa como lo leemos en los versículos 11 a 13. Cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cómo es posible que el rey acuse a este hombre de no tener un traje adecuado a la ocasión, si era un viajero de paso, o un hombre sencillo camino a su trabajo, o un simple mendigo que dormía en las calles? La razón era que este hombre no vestía un traje de bodas porque evidentemente se había negado a hacerlo. En esa época, los reyes disponían de trajes para darles a los viajeros que si venían de regiones remotas no podían traerlos. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos que quienes se convertían en miembros de la iglesia pero sin tener fe, no entrarán al cielo, sino que serán arrojados a la oscuridad del infierno, atados de pies y manos. Es decir, que no tendrán posibilidades de salir de las tinieblas una vez que dejen esta tierra. El Señor te está advirtiendo que dejes de lado tus dudas y te ocupes de fortalecer tu comunión con Él, incluyendo en las actividades habituales de tu vida diaria, la oración, la lectura y meditación de las Escrituras y la participación activa en la vida congregacional, sabiendo que es el Espíritu Santo quien te pide hacerlo y te ayuda si se lo permites. Estoy seguro que en estos días de encierro extrañás el reunirnos en el templo para juntos adorar al Dios Trino. Y esto nos hace pensar en el privilegio de tener un lugar donde reunirnos y en comprometernos con el Señor en siempre ir a su casa con alegría y no como una obligación. Al finalizar esta reflexión, podrás cantar la canción 44, cuya letra dice que el Señor te llama por tu nombre, te ofrece una vida santa y te pide que acudas a su llamado con alegría para servirle y anunciar el mensaje de la salvación. Esta seguridad de tu llamado te la da el mismo Espíritu de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, según leemos en los versículos 4 y 5 del primer capítulo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos eligió para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esto explica las palabras finales de Jesús en esta parábola, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Cómo puedo saber si fui escogido? Que vos hayas escuchado cuando el Señor te llamó por tu nombre y confesaste públicamente, y lo sigues haciendo, que crees que Él es tu Salvador, significa que estás en la lista de los que cada día participan de la fiesta espiritual que no tiene fin. Tu corazón colmado de la paz del Señor te permite disfrutar de la comunión con tu Padre, pese a las adversidades de cada día. Y recuerda que, mientras permanezcas fiel a sus enseñanzas y en comunión con tus hermanos en la fe, nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo y de la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor y Dios mío, que por tu misericordia nos llamaste a ser coherederos de tu gloria allí en los cielos, juntos con Cristo y con los santos de todos los tiempos. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Todopoderoso y eterno Dios, permite que tu bendición descanse sobre esta congregación, afírmala más y más en la fe, y haz que todos te rindamos honor y gloria. Te suplicamos que tu mano protectora esté con los que sufren
y atiende las súplicas de todos los que claman a ti en sus necesidades. Despierta las conciencias de los incrédulos e indiferentes y guíalos al verdadero conocimiento de tu voluntad. Dirígenos por el camino recto, de modo que la paz de tu Hijo nuestro Señor nos llene de gozo en la comunión con tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque nos bendices diariamente y nos defiendes de las tentaciones del mundo que buscan apartarnos de tu lado. Manténnos libres de temor y firmes en la esperanza de la vida eterna. En el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, y del Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por haber compartido este momento y Dios mediante nos reencontraremos para la próxima reflexión de mitad de semana.